Algunas pérdidas no te rompen, te revelan quién eres en realidad. Ella se fue una mañana cualquiera. Sin gritos. Sin despedidas. Solo el sonido seco de la puerta cerrándose con una calma que dolía más que cualquier discusión. Era como si la decisión ya hubiera sido tomada hace mucho, y yo hubiera sido el último en enterarme. La casa no quedó vacía. Quedó demasiado llena. Llena de un silencio aplastante, de objetos que ya no tenían sentido. La taza de café que ella siempre usaba. El libro que dejó abierto en la página 134. La blusa colgada detrás de la puerta. Todo parecía gritar su ausencia. Como si el universo hubiera dado un paso atrás y dejara un eco en su lugar. Intenté no sentir. Pero el dolor no necesita invitación. Se sentaba a mi lado en el sofá. Dormía conmigo. Me observaba en silencio. Los estoicos dicen que el sufrimiento nace del apego a lo que no podemos controlar. Y en ese momento, no controlaba nada. Ni a ella. Ni mi respiración. Ni el temblor en mis manos. Pasé días intentando entender cuando todo comenzó a romperse. ¿Fue el día en que dejé de mirar sus ojos? ¿Cuando nuestras conversaciones se volvieron susurros? ¿O fue aquella cena en la que preferí el celular al silencio compartido? No lo sabía. Y quizás nunca lo sabría. Pero entonces, recordé algo que escribió Marco Aurelio. Él decía que todo lo que sucede está de acuerdo con la naturaleza, y que el universo no actúa por maldad, sino por necesidad. Tal vez no estaba siendo castigado. Tal vez estaba siendo enseñado. El dolor me enseñaba a mirar hacia adentro. El silencio me obligaba a escuchar lo que antes callaba con distracciones. Por primera vez en años, me senté conmigo mismo sin música, sin televisión, sin notificaciones. Solo yo. Y el dolor. Y el pensamiento de que, tal vez todo esto fuera un regalo disfrazado de pérdida. Séneca decía, ningún viento es favorable para el que no sabe a dónde va. Y tal vez, ella se fue justamente porque, hacía mucho tiempo, yo había dejado de caminar. Vivía en piloto automático. Olvidado de mí. Olvidado de ella. Olvidado de la vida. No me culpo, ya no. Pero lo entiendo. El final no fue un castigo. Fue un espejo. Y en ese espejo, vi a alguien que había olvidado cómo cuidar su propia alma. Alguien que confundió presencia con permanencia. Alguien que pensó que amar era mantener cerca, y no alimentar de verdad. Ella se fue. Y en ese silencio ensordecedor, algo comenzó a nacer. Algo lento, sutil, casi invisible. No era rabia. Ni deseo de venganza. Era una especie extraña de gratitud. Como si una parte de mí, la parte que nunca fue tocada por elogios ni rechazos, promesas ni rupturas, empezara, por fin, a emerger de la oscuridad. El alma estoica no nace en la calma. Se forja en la ausencia, en la caída, en la renuncia. Y quizás, solo quizás, esa era la lección que ella vino a dejarme. No hay ruido más fuerte que el de una mente colapsando en silencio. En los días que siguieron, seguí viviendo por inercia. Preparaba café, lavaba los platos, respondía mensajes con frases automáticas, pero dentro de mí algo se agitaba. No era tristeza, al menos no de esa que te tumba. Era más como una niebla espesa, cubriendo cada pensamiento con dudas. Por primera vez, me di cuenta de que no estaba de luto solo por ella. Estaba de luto por quien fui con ella. Por una versión de mí que ya no existe. Por alguien que amaba como quien respira, pero que también había dejado de mirarse. Epicteto decía que no debemos aferrarnos a las personas como si fueran nuestras, porque nada externo nos pertenece realmente. Y yo, había colocado todo mi mundo en sus manos. No por culpa de ella, sino porque era más fácil perderme en alguien que enfrentarme a quien era cuando estaba solo. Ese pensamiento me golpeó con fuerza. No quería admitirlo, pero la soledad revelaba una verdad incómoda: yo no me conocía. ¿Cuántas veces acepté silencios incómodos solo para no generar conflicto? ¿Cuántas veces cedí, me anulé, tragué palabras,
solo para mantener la ilusión de que todo estaba bien. El estoicismo me dio una lente. Dura, sí. Fría, a veces. Pero clara. Y a través de ella empecé a ver el patrón. Siempre me moldeaba para encajar. Para agradar. Para ser suficiente. Y, paradójicamente, cuanto más me moldeaba, más perdía mi forma. La ausencia de ella quitó la pintura. Y en el reflejo crudo de una vida sin maquillaje, vi a alguien que tenía miedo de estar solo, porque estar solo significaba enfrentar todo lo que venía postergando. Marco Aurelio decía que la tranquilidad está en vivir de acuerdo con la propia naturaleza. Pero, ¿cómo vivir en paz si uno se traiciona todos los días? ¿Cómo encontrar descanso si tú mismo eres quien invade tu mente? Allí, en medio del caos emocional, decidí que no podía seguir huyendo. Que ese dolor necesitaba ser sentido, no evitado. Que su ausencia ya no podía ser la excusa para mi propia ausencia. Y así comenzó. Sin promesas grandiosas. Sin planes milagrosos. Solo con un gesto simple, casi tímido, cerré los ojos, respiré profundo y, por primera vez en mucho tiempo, me pregunté con brutal honestidad. ¿Quién soy, cuando nadie me está mirando? La respuesta no llegó. Aún no. Pero el silencio ya no pesaba tanto. Porque ahora, ese silencio, era mío. Y quizás, solo quizás, estaba empezando a volverse sagrado. La recaída no avisa. Llega sin hacer ruido. Piensas que estás bien, que estás avanzando, que ya superaste lo peor. Y de repente, escuchas una canción. Ves un nombre. Sientes un aroma. Y todo se derrumba. Me pasó un martes por la noche. Volvía de una caminata, algo que me venía haciendo bien en los últimos días. Tenía los auriculares puestos, escuchando un podcast sobre Marco Aurelio. Todo parecía en calma. Ceño relajado. Corazón bajo control. Mente centrada. Hasta que, en una esquina, vi a una pareja abrazándose como si el mundo no existiera. Y eso me rompió. No era celos. Ni deseo. Era nostalgia de sentirme parte de algo. Llegué a casa. Me quité los zapatos. Me senté en el suelo de la sala y lloré. Sin escándalo. Sin palabras. Solo dejé que saliera. Como una represa vieja que ya no aguanta el agua. Y estuvo bien. Porque esa noche, hasta la filosofía estoica parecía no alcanzar. Pero en medio del llanto, recordé una frase de Séneca. Ningún árbol crece fuerte si no es desafiado por el viento. Así que acepté. El dolor era parte del proceso. No era fracaso. Era humanidad. Era el viento probando mis raíces. Y la diferencia entre el ayer y ese momento era clara. Ya no me desesperaba por sentirme débil. Observaba. Observar, ese fue el mayor regalo que me dio la filosofía. En lugar de hundirme en las emociones, empecé a nombrarlas. Tristeza. Vulnerabilidad. Miedo. Apego. Orgullo herido. Cada una era una visita. Y aprendí a abrir la puerta, ofrecerles una silla y decir: quédense un rato, pero ustedes no viven aquí. La vida no pide perfección. Pide presencia. Y en ese momento, incluso con lágrimas, yo estaba presente. Sabía que ese dolor pasaría. Que ya había pasado antes. Y que nada de eso quitaba el valor que estaba redescubriendo poco a poco. Marco Aurelio escribió que el alma humana es más fuerte de lo que cree, siempre que no se corrompa por lo que ocurre afuera. Y fue en esa noche que comprendí. No es el llanto lo que me debilita. Es el miedo a sentir. Y ya no tenía miedo. Porque ahora sabía que incluso cuando todo parece romperse, yo aún puedo levantarme, respirar y comenzar de nuevo. No hay magia en el cambio. Solo constancia. Y quizá por eso es tan raro. Porque desear es más fácil que hacer. Porque quejarse es más cómodo que enfrentar. Yo mismo pasé años esperando que la vida me salvara de mí. Pero en ese momento, después de caer, ya no había a quien culpar. La responsabilidad era mía,
Y, por fin, eso me sonaba a libertad. Empecé pequeño. Muy pequeño. Me despertaba todos los días a la misma hora. Nada heroico, solo regular. Tendía la cama con calma, como un símbolo silencioso de orden. Leía una página de meditaciones de Marco Aurelio antes de abrir cualquier red social. Y escribía. No un diario bonito. Solo frases sueltas, pensamientos, emociones, dudas. Una conversación conmigo mismo. Epicteto decía que debemos entrenar el alma como los atletas entrenan el cuerpo. Y eso era lo que hacía. Empecé a tratar mi mente como un músculo oxidado, necesitado de movimiento y resistencia. En la primera semana, me di cuenta de cuánto me había anestesiado. Llenaba cada espacio con ruido. Notificaciones. Series. Mensajes vacíos. Todo para no mirar hacia adentro. Pero ahora, cada distracción era sustituida por algo con intención. Un libro. Un silencio. Un café tomado con atención. Estaba aprendiendo a vivir despacio. A habitar el presente. Y con ese nuevo ritmo, llegaron los límites. Eliminé lo que me drenaba. Personas. Hábitos. Contenidos. No por orgullo, sino por necesidad. Comencé a elegir con más criterio lo que permitía entrar en mi mundo. Eso incluía no responder de inmediato, no justificarme por cada silencio. No aceptar migajas solo por nostalgia. Séneca escribió, la vida no es corta. Es que la desperdiciamos. Y yo ya no quería desperdiciarla. Cada acto, por pequeño que fuera, era una columna siendo colocada en mi nueva estructura. Una estructura hecha de conciencia, no de carencia. De valor real, no de validación externa. Y lo más curioso, seguía extrañándola. A veces, dolía. A veces, venían los recuerdos. Pero algo había cambiado, ya no quería volver. No por orgullo, sino porque entendí que el hombre que fui con ella, ya no existe. Ella se fue. Y gracias a eso, por fin me encontré. Fue una tarde tibia de domingo, de esas en las que la ciudad parece suspendida en el tiempo, cuando apareció la notificación. Un nombre. Solo eso. Sin mensaje. Sin contexto. Solo su nombre, en la pantalla de mi celular, como una sombra que regresaba sin haber sido llamada. No era un texto. Era una solicitud para seguirme en Instagram. Algo tan trivial, y, aún así, mi cuerpo reaccionó como si hubiera sido un terremoto. El corazón se aceleró. La garganta se secó. La mente entró en pánico, buscando 1000 significados para ese gesto mínimo. Porque ahora, ¿qué quiere? ¿Estará arrepentida? ¿Pensará en mí? La reconstrucción parecía sólida hasta entonces. Los hábitos estaban firmes. El dolor, más callado. Pero bastó un clic para que todo fuera puesto a prueba. Y ahí entendí el verdadero poder del estoicismo. Epicteto decía, no es lo que sucede lo que nos perturba, sino el juicio que hacemos sobre lo que sucede. Y en ese instante, entre el impulso de responder y la disciplina de observar, comprendí que lo que me afectaba no era ella, sino lo que yo elegía imaginar sobre ella. No sabía si había arrepentimiento. No sabía si había intención. Todo lo que sabía era que hubo un gesto. Y el resto, eran proyecciones mías. Expectativas mías. Deseos míos. Respiré hondo. Cerré la aplicación. Salí a caminar. El silencio de la calle me ayudaba a recordar quién me estaba convirtiendo. Un hombre que ahora tomaba decisiones no desde el impulso, sino desde la conciencia. Un hombre que ya no reaccionaba como antes. Que entendía que la verdadera fuerza no está en fingir que no sientes, sino en sentirlo todo y aún así permanecer en calma. Marco Aurelio escribió que debemos aceptar cada acontecimiento como si lo hubiéramos elegido. Eso no es resignación. Es madurez. Volví a casa. Me senté. Escribí. Ella me buscó. O tal vez solo saludó desde la otra acera. Y está bien.
Lo que yo haga con ese gesto define quién soy ahora. No acepté la solicitud. No por rabia. Ni por orgullo. Sino porque, por primera vez, sabía que ya no necesitaba respuestas externas para validar la paz que construí por dentro. Y eso, lo aprendí con ella. O mejor dicho, con su ausencia. Hubo un tiempo en el que despertar sin un mensaje suyo era comenzar el día incompleto. Una parte de mí esperaba alguna señal, como quien mira al cielo deseando que llueva sobre una tierra agrietada. Pero ahora, el silencio ya no dolía. De hecho, era bienvenido. Porque en él aprendí a escucharme. Su ausencia me obligó a ocupar espacios que había dejado vacíos durante mucho tiempo. No solo la cama o el otro lado del sofá, sino el espacio de mi atención, de mi energía, de mi presencia. Vivía esperando. Esperaba que volviera. Esperaba que el tiempo sanara. Esperaba que la vida me recompensara por todo lo que sufrí. Pero el estoicismo me enseñó una verdad simple y brutal. La libertad comienza cuando dejas de esperar que el mundo sea justo contigo. Eso me golpeó. Porque entendí que gran parte de mi dolor no venía solo de perderla, sino del hecho de haber creado una narrativa donde yo era el héroe que merecía un final feliz. Pero la vida no es una historia con música de fondo. Es cruda, incierta, y muchas veces, indiferente. Y aún así, puede ser hermosa. Siempre que aprendas a ser el autor de tu propio guión. Comencé a vivir sin esperar. No en el sentido de cerrarme, sino en el sentido de soltar la obsesión por controlar. Por recibir algo a cambio. Por tener reciprocidad inmediata. Y entonces ocurrió algo mágico. Todo empezó a fluir con más ligereza. Las conversaciones, que antes me drenaban, se volvieron espontáneas. Los días, que antes parecían eternos, empezaron a tener sabor a elección. Y los recuerdos de ella, cuando aparecían, ya no pesaban igual. Eran solo eso, recuerdos. No cadenas. Epicteto decía que quien es libre no desea que los acontecimientos se den como quiere, sino que acepta que ocurran como deben ocurrir. Y eso era lo que sentía. Por primera vez, libertad verdadera. No la libertad de ir y venir, de hacer lo que uno quiera, sino la libertad de no depender de nada externo para sentirse completo. Ella se fue. Sí, pero la lección que dejó fue un portal. Y yo lo crucé. Ya no soy el hombre que se quedó atrás. Soy el hombre que aprendió a avanzar. Existe una gran diferencia entre sanar y crecer. Sanar es lo que hacemos para sobrevivir. Crecer es lo que elegimos hacer cuando entendemos que sobrevivir ya no es suficiente. Después de semanas caminando por dentro de mí, algo empezó a cambiar. Por primera vez, dejé de preguntarme ¿por qué me pasó esto a mí? Y comencé a pensar, ¿qué puedo hacer con esto? El estoicismo siempre habla del servicio a una causa mayor. Marco Aurelio escribió que el ser humano nace para el bien de la colectividad, como las manos que forman parte del mismo cuerpo. Y un día cualquiera, sentado con mi cuaderno y un café ya frío, me hice una pregunta simple. ¿Y si todo esto no me ocurrió solo para mí? ¿Y si este dolor fue el terreno donde está germinando algo útil? Comencé a escribir. No sobre ella, ni sobre nosotros, sino sobre mí. Sobre lo que aprendí en medio del colapso. Sobre el silencio, la renuncia, los días en los que lloré en la oscuridad. Y los días en los que me levanté sin ganas, porque mi alma me lo exigía. Publiqué una frase. Simple. En el fondo, no esperaba nada. Decía algo como: no necesitas que ella vuelva. Necesitas reencontrarte con la parte de ti que abandonaste para tenerla cerca. La frase se volvió viral. Comenzaron a llegar mensajes. Hombres y mujeres contando sus historias. Diciendo que se sintieron reflejados. Que estaban exactamente en ese punto de desesperación silenciosa. Que esas palabras les salvaron el día. Y entonces lo comprendí, ese dolor tenía un propósito. Me dio lenguaje. Me dio sensibilidad.
Me dio voz. Y lo más importante, me dio coraje. Coraje para decir lo que muchos sienten, pero pocos saben poner en palabras. Coraje para decir que un hombre también puede llorar. Que no es debilidad sentir, sino fuerza asumir. Que ser estoico no es cerrarse, es conocerse tanto que ya no necesitas protegerte de todo. Séneca decía que la adversidad es una prueba del alma. Y quizá, cuando apruebas esa prueba, obtienes una nueva misión. Ayudar a otros a pasarla también. Ya no sentía rabia hacia ella. Al contrario. Si no fuera por esa partida, jamás habría descubierto al hombre que estoy llegando a ser. Y, más aún, jamás habría entendido que el sufrimiento, cuando se acepta con lucidez, se convierte en herramienta. Una herramienta que ahora uso para construir. Para inspirar. Para devolver. Porque si tuve que caer para encontrarle sentido a todo esto, entonces que esa caída sirva de escalera para otros que aún están en el fondo. El problema de muchos comienzos es que se quedan en la intención. Prometes cambiar. Prometes enfocarte en ti. Prometes que esta vez será distinto. Y por un tiempo, lo es. Hasta que el confort de la vieja rutina te vuelve a jalar. Pero conmigo, algo era distinto. Ya no quería solo sentir que había cambiado. Quería demostrarlo con mis actos. Empecé a estructurar mis días con base en 2 preguntas simples. 1. ¿Esto me fortalece? 2. ¿Esto me debilita? Si algo no me fortalecía, emocional, física o espiritualmente, entonces lo eliminaba. Sin culpa. Sin drama. Sin necesidad de justificarme. Epicteto decía que la libertad está en no necesitar justificar cada decisión que tomas. Y así me sentía, libre por fin para vivir sin explicaciones. Comencé a levantarme más temprano. A leer con disciplina. A entrenar no solo el cuerpo, sino la paciencia. Reduje el ruido a mi alrededor. Silencié personas que solo aparecían para quejarse. Apagué notificaciones. Escribí metas pequeñas, pero diarias. Y las cumplí. Pero lo más transformador fue cuando decidí compartir ese proceso con el mundo. Creé un perfil simple. Fondo negro. Letras blancas. Nada de selfies. Nada de mostrar logros. Solo pensamientos. Frases. Reflexiones. Cosas reales. Nacidas del proceso. Sin filtro. Y lo que empezó como un desahogo, se convirtió en comunidad. Gente de todas partes comentando. Mandando mensajes. Diciendo que encontraban en esas palabras un espejo. Un refugio. Una dirección. La verdad es que nunca fui un maestro. Sigo siendo un aprendiz. Solo que ahora, comparto lo que estoy aprendiendo, en vez de fingir que lo tengo todo resuelto. Y en ese compartir, la vida empezó a alinearse. Surgieron nuevas conexiones. Personas con historias similares. Conversaciones profundas. Propuestas de colaboración. Una invitación para escribir un ebook. Un podcast. Y lo más importante, un nuevo propósito. No estoy diciendo que todo se resolvió. Todavía hay días difíciles. Todavía hay recuerdos que duelen. Pero ahora, hay una base donde antes había un vacío. Una estructura que se construyó sobre el dolor. Pero también sobre la decisión. Marco Aurelio escribió que debemos actuar como si estuviéramos listos para partir en cualquier momento. Y entendí que eso no es prisa, es urgencia. Urgencia de vivir con intención. Urgencia de no desperdiciar más días tratando de ser lo que los demás esperan. Urgencia de ser útil. De hacer que este viaje, que comenzó con abandono, se transforme en faro para quien aún está perdido en la oscuridad. Porque la vida, ahora, ya no gira en torno a quien se fue. Gira en torno a quien estoy eligiendo ser. La primera vez que supe que algo realmente había cambiado, fue cuando vi el mensaje y simplemente no respondí. No fue por venganza. Ni por orgullo. Ni por miedo. Fue simplemente porque ya no era necesario. Ella preguntó cómo estaba.
Dijo que había visto mis textos. Que le parecía bonito lo que estaba escribiendo. Que quizás podríamos hablar, solo como amigos. Años atrás, eso me habría destrozado. Habría ensayado respuestas. Pensado 1000 veces en el tono perfecto, en las palabras correctas. Habría perdido el sueño tratando de entender qué quería decir realmente. Pero ahora, solo lo leí. Y lo dejé ahí. Epicteto decía que en nada externo puede herirte, salvo que tú lo permitas. Y en ese momento, entendí algo con absoluta claridad. Ya no necesitaba validación. No de ella. No de nadie. Sabía quién era. Sabía lo que había atravesado. Sabía en qué me estaba convirtiendo. Y más que eso, sabía que no había llegado hasta aquí por casualidad. Todo lo que pasó fue necesario. Incluso el abandono. Incluso el fondo del pozo. Porque fue ahí, en la oscuridad total, donde encontré la única luz que nadie puede apagar, la mía. El renacimiento no vino con un nuevo amor. Ni con reconocimientos. Ni con algún logro grandioso. Vino con la paz silenciosa de no depender más de nada externo para sentirme completo. Y esa paz no hacía ruido. Pero lo ocupaba todo. Se sentía en el silencio de un café caliente por la mañana. En una caminata sin rumbo con el móvil en modo avión. En el placer de escribir algo que ayudara a alguien a sentirse menos solo. Ya no era el hombre que imploraba amor. Era el hombre que ofrecía valor, sin esperar nada a cambio. Y en esa nueva postura, algo sutil sucedió. Mi presencia empezó a atraer todo aquello que antes perseguía. Respeto. Conexión. Propósito. Pero ahora, no me aferraba a nada. Porque entendía que todo es un préstamo. Nada está garantizado. Y por eso, todo es precioso. Séneca escribió que la vida es como una obra de teatro, no importa el papel que te toque, sino cómo lo interpretas. Y entendí, de una vez por todas, que mi papel en esta historia no era reconquistar a nadie. Era reconquistarme a mí mismo. Y ese papel, lo estoy interpretando con verdad. Antes, pensaba que amar era aferrarse con fuerza. Cuanto más miedo tenía de perder, más apretaba. Más quería cerca. Más cedía, más insistía, más me anulaba. Creía que cuanto más presencia ofreciera, más valor tendría. Pero no veía que, cuanto más forzaba, menos espacio había para que el amor respirara. El tiempo me enseñó, y el estoicismo me confirmó, que el verdadero amor no se construye desde la necesidad, sino desde la libertad. Marco Aurelio escribió que debemos amar a las personas como si mañana pudieran marcharse, porque pueden. No por pesimismo, sino por lucidez. Todo lo que es externo a nosotros es inestable, impermanente, frágil. Amar, entonces, no es retener. Es elegir con conciencia. Y la conciencia exige desapego. No ese desapego frío, que niega el sentimiento. Sino un desapego maduro, que entiende que el otro no está aquí para completar un vacío, sino para caminar a nuestro lado, si así lo decide. Hoy, cuando pienso en ella, y aún pienso, de vez en cuando, ya no siento dolor. Ni rencor. Ni deseo de volver. Siento respeto. Ella hizo lo que necesitaba hacer. Se fue cuando yo aún no podía estar solo. Y sin saberlo, me dio el mayor regalo posible. La oportunidad de convertirme en alguien que ahora sabe amar, sin depender. Porque ahora entiendo. Que el amor que exige, no es amor, es miedo. Que el amor que reclama, no es cuidado, es control. Que el amor que se sacrifica siempre, no es generosidad, es abandono propio. El verdadero amor empieza cuando te amas lo suficiente como para no aceptar menos de lo que mereces, ni forzar más de lo necesario. Y ese tipo de amor, solo lo conocí cuando me quedé solo. Epicteto decía que, al amar a alguien, debemos recordar que esa persona es un ser humano, sujeto a irse, cambiar, fallar. Y aún así, amar. Con suavidad. Con presencia. Con desapego. Hoy, amo diferente. Amo en silencio. Amo con respeto.
Amo con límites. Y cuando el amor llega, porque llega, ya no lo persigo. Respiro profundo y me pregunto, ¿este amor me acerca o me aleja de quien estoy siendo? Si me acerca, lo recibo. Si me aleja, lo dejo ir. Así de simple. Porque ahora sé que el amor verdadero no se ruega. Sucede cuando ya te has completado por dentro. Nunca la volví a ver. No porque ella lo decidiera. Ni porque yo me negara. La vida, simplemente, siguió su curso. Como un río que ya no necesita volver al nacimiento para saber de dónde vino. Y con el tiempo, entendí. Ella no era el destino. Era el puente. El puente entre el hombre que dependía. Y el hombre que ahora camina solo. No por soledad, sino por convicción. El estoicismo no me volvió frío. Me volvió claro. Claro al punto de entender que las pérdidas no son quiebres, son limpiezas. Que hay personas que no vienen para quedarse, vienen para revelar. Revelar todo lo que aún no sabías de ti mismo. Todo lo que temías mirar. Todo lo que tenía que morir, para que algo nuevo pudiera nacer. Ella se fue. Y en lugar de dolor, nació un espacio. Un espacio que antes llenaba con distracciones, con promesas, con mensajes sin respuesta. Ahora, ese espacio es donde habito. Donde creo. Donde existo con intención. Donde mi presencia, finalmente, se volvió suficiente. Séneca decía: el alma que vive en armonía con la razón, vive en libertad. Y eso fue lo que encontré, libertad. Libertad de no cargar más culpas. De no mendigar más afecto. De no perderme más en el intento de mantener a alguien cerca. No me volví inmune al amor. Me volví selectivo con la entrega. Porque ahora sé lo que valgo. Lo que ofrezco. Y lo que merezco. Y si algún día alguien me pregunta por ella, diré con una leve sonrisa: ella se fue, pero gracias a eso, yo me encontré. ¿Final? No. Inicio. De una vida que jamás habría conocido. Si ella no se hubiera ido.